humanitaria que le ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Dos países que están siempre en tensión y en conflicto, esta vez, por lo menos, según los voceros de Putin, intentando colaborar. Y ahora Vladimir Putin ha decidido la extensión de la cuarentena hasta el último día de abril. Estamos en comunicación con Inde Pomeraniec, periodista especializada en temas internacionales, autora de Rusia de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable. Inde, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por llamar. ¿Cómo andan? Muy bien. Inde, la primera cuestión es, ¿son creíbles los datos que provienen de Rusia en relación a la situación que atraviesa en el medio de la pandemia de coronavirus? En primer lugar, me parece que hay un problema de desconfianza en general con los números de la pandemia en diversos países. Y es lógico que en un país como Rusia, con la herencia, digamos, del secretismo soviético, se desconfíe de los números. Si a eso le sumás, además, la tremenda frontera que tiene Rusia con China, lo que es el turismo chino en Rusia en los últimos años y lo que es la cercanía con Europa, cuesta pensar realmente que los números de Rusia hoy sean muy cercanos a los de Argentina, por ejemplo. Cuesta. Se habla de 30 muertos y 3.500 y pico casos, ¿no? Claro, pero digo, pensar en 30 muertos, lo que está pasando y de lo que se está desconfiando es que en realidad muertes que se dan como de neumonías o ancianos muertos y demás no están pasando por el verdadero tamiz del coronavirus, ya sea porque no los están testeando o ya sea porque los están ocultando. Es muy difícil, yo no te podría asegurar si están mintiendo. Puedo decir desconfío. Como mucha gente, sí, desconfío. La mano férrea del Partido Comunista en China logró aplicar una cuarentena draconiana, medidas draconianas según se describen en todo el mundo. ¿Esto funciona igual en Rusia? ¿Este poder implacable que vos señalás en tu libro funciona también en el caso de una crisis sanitaria como esta? Debería funcionar en un punto porque si vos vas y ves, por ejemplo, lo que tiene que ver con prohibiciones muchísimo más pequeñas como la de no fumar en determinados lugares públicos o no comer en determinados lugares públicos, cosas que se fueron, digamos, acumulando, costumbres nuevas que se fueron acumulando en los últimos años y que si las transgredís son sancionadas y ves que en general la gente las cumple, debería cumplirse. Y sobre todo porque hay en este momento, Rusia está haciendo, como muchos otros países, un registro, una supervigilancia tecnológica fenomenal, algo que en general muchos de los países ya venían padeciendo por parte de Rusia también, pero en este momento es interno y entonces se hace como bastante complicado. Es decir, el propio alcalde de Moscú dijo hace poco que 1/3 de los ancianos no estaban cumpliendo con lo que se les pedía. Entonces, lo que pasa que en esta discusión que está teniendo el mundo ahora con la cuestión de la supervigilancia, con la cuestión de la tecnología versus los derechos civiles, es decir, la seguridad sanitaria versus los derechos civiles, en determinados países uno puede pensar, si logramos terminar con esto, podríamos llegar a volver a un cierto orden. Por ejemplo, en Corea del Sur, el país que seguramente fue el más vigilado, pero que finalmente logró frenar la pandemia como la frenó. ¿Qué pasa? Es un país que también tuvo muchísimos años de dictadura y hay una obediencia ya estructural en ese país. Hay otros países que no tienen eso, pero que sí tienen un autocontrol importante, los nórdicos. Sin embargo, vos mirás, y Noruega tiene 44 muertos, mientras Rusia declara 30. Hay algo ahí que no termina de cerrar, claro. Sí. Ahora, otro dato interesante es esta idea de que Rusia está mandando ayuda a Italia, mandando ayuda a Estados Unidos. ¿Eso es parte de una estrategia casi de marketing geopolítico de Putin? Mira, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, uno puede encontrarle diversos sentidos. En primer lugar, no hay que olvidar que para Rusia, digamos, los rusos reivindican el fin del nazismo y el fin de la Segunda Guerra como algo personal, digamos, como algo de la patria rusa. Entonces, todo lo que tiene que ver con ir a salvar al mundo, para los rusos es algo que está como también muy incorporado. Si a eso le sumamos lo que tiene que ver con las sanciones por las que viene atravesando Rusia, sobre todo a partir del episodio Crimea y de la guerra civil en Ucrania, sería una manera de mostrar, bueno, nosotros podemos todavía serle útil al mundo, porque pensá que cuando ocurrió lo de las sanciones, apenas un año antes, Rusia había intervenido muy fuertemente en Siria, había evitado de alguna manera un episodio aún mayor con invasión. Eso se sabe, eso es un acuerdo general. Y eso tiene que ver con Vladimir Putin, pero tiene que ver también con el canciller de Putin, con Lavrov, que es una persona
muy hábil, muy inteligente y que ha conseguido incluso en esta última etapa de las presidencias distintas de Vladimir Putin, colocarlo como un actor fundamental en términos geoestratégicos. De manera que, por un lado, está lo que tiene que ver con ese lugar histórico de Rusia. Está enviando ayuda militar y está enviando aviones militares con ayuda médica. Claro, la pandemia es de alguna manera una oportunidad para recuperar esa tradición que en 2014 con Crimea quedó abortada por el bloqueo. Sí, y otra más pragmática, que es que si efectivamente todavía la pandemia no se expandió en Rusia, tienen una gran oportunidad los médicos en este momento y los científicos rusos de ir al terreno para ver de qué se trata y de esa manera después en Rusia, porque Rusia es un país enorme, el más grande de la Tierra, pero no tiene tantos habitantes. Claro. Entonces podrían llegar a cumplir habiendo experimentado en países como Italia, por ejemplo. Claro, porque a Italia mandaron 15 aviones, médicos militares, además de equipamiento. Es decir, hay personal de la salud rusa allí en el campo de batalla sanitario, de alguna manera. En Bérgamo, sobre todo, y ¿sabés qué? Además, como ganándole a la Unión Europea, que viene bastante demorada con algunas decisiones. Claro. Y entonces ellos se adelantan, se anticipan, muestran precisamente lo que ellos llaman una tradición de solidaridad que podría traer a cambio luego la suavización, el levantamiento directo de las sanciones, algo que en general los países todos están pidiendo en este momento y que si uno se pone a pensar en el momento en que estamos, con la tercera parte de la población mundial metida en casa, sin saber hacia dónde vamos, sin saber si esto es algo provisorio o es la nueva normalidad, pensar que efectivamente las sanciones en este momento sigan aplicadas y no se permita curar a las personas, a los civiles, allí en esos lugares, por ejemplo en Venezuela en este momento, que si estamos desconfiando de los números de Rusia, imagínate lo que podemos desconfiar de los números en Venezuela y del desastre que debe ser por el estado sanitario, pero por el estado de los seres humanos en Venezuela. Con lo cual es un momento para el paréntesis. Inde, me parece interesante lo que planteas, como una especie de nuevo balance de fuerzas ya en el terreno sanitario. Leí una información que a principios de marzo Putin había amenazado a Estados Unidos de alguna manera o a la geopolítica global con, bueno, anunciando que tenía armas hipersónicas capaces de derrotar los escudos de misiles y decía era una manera de mantener el equilibrio global. De alguna forma, lo que vos señalás, esta tesis es que el coronavirus y la pandemia ha construido otro tablero de ajedrez donde también se pueden balancear poderes. Claro, es como nuevo paradigma en términos de costumbres, nuevos paradigmas políticos y también algo que si uno se pone a pensar en la cantidad de líderes nacionalistas que surgieron en los últimos años. Ya no, dejemos el populismo de lado, pensemos en el nacionalismo, en el cierre de fronteras, pensemos en los Trump, pensemos en los Putin, pensemos en los Netanyahu, en los Erdogan, en los Salvini. Trump, pensemos en los Putin, pensemos en los Netanyahu, en los Erdogan, en los Salvini y compañía en Italia, pensemos todo eso, pensemos years and years y pensemos finalmente cómo el coronavirus, cómo la enfermedad, cómo la COVID termina siendo aquello que globaliza más que nada. Claro. Es curioso, ¿no? Globaliza y al mismo tiempo también justifica el cierre de fronteras, ¿no? Se dan estos dilemas y estas paradojas. Exactamente, pero estamos todos ante un mismo peligro, por primera vez. Cuidar las fronteras es cuidar también al país vecino, es tan particular esto, cuidarnos es cuidar al otro, interesantísimo. Inde, ¿cómo es el sistema de salud ruso? ¿Es todo estatal? ¿Hay algunos actores privados? Porque también hay una oligarquía rusa muy creciente y muy poderosa. Sí, por supuesto que hay un mundo privado porque hay capitalismo a la manera rusa y lo que hay sobre todo de lo mismo que hablábamos al comienzo es la desconfianza y el secretismo en función de que muchas de las cosas que son o aparecen como privadas tienen que ver con el Estado, porque alrededor de Putin y alrededor de lo que se llaman los oligarcas, que son aquellos que hicieron dinero, digamos, sobre el final de Yeltsin o al comienzo de Putin y están, digamos, metidos en este gran sistema capitalista ruso, tienen negocios con el Estado. Claro. Es lo que veíamos en estos días cuando veíamos que Rosneft vendió lo que tiene en Venezuela y se lo dio al Estado ruso. En realidad Rosneft también forma parte del Estado ruso. Tratar de entrar y penetrar en esos tentáculos es realmente muy complicado. Lo interesante de pensar en Rusia en relación con la cuestión del Estado es que el Estado sigue siendo un Estado tan fuerte que no solo mandó a casa a todo el mundo, sino que dijo que son vacaciones pagas para todo el mundo. Claro, exacto, sí. Pero no es que la plata sale necesariamente de las arcas
del Kremlin. Lo que puede llegar a ocurrir es que Putin en persona, como ya ocurrió en algún momento, se tome un avión, vaya a una provincia en el norte rusa en donde algún empresario no quiere pagar, se siente, le dé una virome y le diga, señor, usted paga porque esto está determinado por el gobierno. Atención personalizada de Putin. Exactamente. Impresionante. Muchísimas gracias, Inde, por estas postales de Rusia en el medio de la pandemia. Muy amable. Muchísimas gracias por llamarme, Luciana. Un beso grande. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, nos vamos a nuestro móvil, a La Matanza.